El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. La innovación que tu campo necesita. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Buenos días, soy Hernán Bush, gerente comercial en agronegocios. Les damos la bienvenida a la segunda charla de mercados granarios dentro del ciclo de charlas de la actualidad de Banco Galicia. La disertación durará aproximadamente 1 hora con un espacio para preguntas sobre el final. Pueden ir haciendo las mismas en el formulario que tienen a la derecha de la pantalla. Nos es un gusto nuevamente presentar a Gustavo López, que nos dará un pantallazo de los mercados agrícolas. Gustavo es especialista en mercados de granos, tuvo varios cargos públicos, entre los que se destaca el de Director Nacional de Mercados de la Secretaría de Agricultura entre el año 91 y 94. Consultor de la Fundación Producir Conservando, asesor económico de la Federación de Acopiadores de Granos y de la Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales. Columnista de Mercados en Radio Mitre y director de AgriTrend Consultora. Gustavo, es un gusto volver a escucharte. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva presentación de las perspectivas de un complejo granario para el 2020-2021, que en realidad presenta una serie de interrogantes realmente importantes. Me parece interesante hacer una muy breve reseña antes de meternos ya de lleno en los aspectos específicos desde el punto de vista estructural de lo que es Argentina y específicamente también después de cada uno de los commodities en especial. Por eso, en esta placa creo que recorremos un poco las claves que van a darse en este ciclo 2020-2021. La primera de ellas con un signo de interrogación muy, muy fuerte, que es justamente el clima. Un clima que, según los expertos, están previendo que va a ser una primavera-verano 2021 algo menos lluviosa a lo que se venía dando en los últimos ciclos, por lo cual, si bien descartan que sea una niña, parecería como que el nivel final de precipitaciones no sería tan adecuado. Esto en realidad no es privativo de la Argentina o de la zona de Sudamérica, también se están dando cambios importantes incluso en Norteamérica, ya lo vamos a ver, que llevaron a recortar en alguna medida las áreas de siembra y las expectativas también de rendimientos, ¿no? Por lo cual, yo diría que en los últimos 2 años ha habido cambios muy significativos, pasamos de sequías a excesos hídricos y demás. Parecería una suerte de neutralidad, pero con una tendencia a algo menor de régimen de lluvias, al menos en Sudamérica. Después, insisto, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero bueno, va a ser la clave, obviamente, que en alguna medida va cambiando las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos desde mayo iniciaron para este nuevo ciclo, ¿no? Y esto yo creo que es realmente muy importante. O sea, en los dos meses en específico, los últimos 2 meses y medio, ha habido cambios muy importantes que en alguna medida se fueron traduciendo en variaciones de precio importantes. Bueno, obviamente el segundo aspecto es esta recomposición mundial de la oferta de los granos. Ahí vamos a ver cómo en términos generales en todos los commodities hay una suerte de mejora en la oferta, en la producción total, con consumos que son estables en la mayoría de los productos, pero que llevan en algunos casos a generar stocks o reservas cada vez más importantes, con lo cual esa famosa relación que nosotros utilizamos para medir un poco la tendencia futura de los precios, que es la del stock consumo, o sea, cuanto más stocks hay en relación al consumo, los precios tienden a ser un poco menores. Bueno, eso hay que seguirla bastante de cerca, ¿no? Como
en la siguiente línea, ¿no? El impacto sobre los precios, no solamente externos, sino los internos, considerando, bueno, que Argentina, sin lugar a dudas, es un tomador de precio en algunos productos, en especial en los oleaginosos y en los forrajes. Bueno, en ese marco vamos a hablar también de la estructura de área sembrada y producción en Argentina, que también varió a lo largo de estos últimos 2 o 3 meses. Había una apuesta bastante más grande originariamente hacia el maíz. Hoy la situación llevó a que la soja fuera un cultivo quizás un poco más rentable, pero este veranito, diría yo, de buenos precios que estamos viviendo hoy en día, hace que nuevamente en un marco de márgenes ajustados, porque el productor tiene márgenes ajustados, esté dirimiendo si en realidad va a ser más soja, va a ser más maíz, si va a ser soja con el trigo, en combinación, en fin, cuál de ellos va a ser un poco más el más atractivo de todos. Otro punto, bueno, en medio de la pandemia estamos con un tipo de cambio que va evolucionando lenta y progresivamente, pues ya tenemos, desde el punto de vista de lo que es el tipo de cambio oficial, un nivel de 71 pesos por dólar. Todos saben que, bueno, lo que es digamos, las cotizaciones del dólar blue o del contado con liquidación y demás son bastante por encima de estos. Bueno, el gran interrogante es qué va a pasar si esto se empieza a flexibilizar, si empieza a moverse más la economía y si en alguna medida va a haber algún ajuste en el tipo de cambio y su correlato con el aumento de las retenciones. Saben que hubo atisbos de ir incrementando básicamente en trigo y en maíz los derechos de exportación, que después, bueno, no tuvieron demasiado asidero y, bueno, quedaron en carpeta. Pero me da la impresión como que esto se va muy de la mano uno del otro, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, la capacidad económica financiera del productor, vemos que el ritmo de ventas todavía sigue siendo relativamente lento en algunos productos, en particular en la soja de la cosecha 19-20, aunque, bueno, el productor tiene una gimnasia bastante, digamos, desarrollada en los últimos años, donde evidentemente está tomando posiciones para las cosechas nuevas, en tanto y en cuanto vea precios interesantes, y en el marco, digamos, de lo que hablábamos anteriormente, de la incertidumbre, ya sea por tipo de cambio, aumento de retenciones y demás. Tenemos una situación de la agroindustria bastante compleja, en términos generales. Yo diría que quizás en el análisis que luego vamos a ver para lo que son los oleaginosos, los márgenes son bastante malos, tanto sea para la exportación como materia prima, como para la exportación de producto elaborado. Bueno, eso lleva a una situación ya va volviendo más endémica, ¿no? Hace unos cuantos años que lo estamos viendo, se han reducido los niveles de industrialización respecto a las capacidades, lo que está instalado efectivamente, con lo cual, bueno, en alguna medida va a haber una puja bastante fuerte en ese sentido y a precios. Y después algunos aspectos relacionados más a la política de lo que es la intervención de un Estado que parecía que ya estaba superado en la Argentina. Y que digamos, en alguna medida se termina consolidando a partir de este conflicto con una empresa procesadora de oleaginosos muy grande, como el caso de Vicentín, con algunos componentes que en realidad son realmente llamativos, ¿no? En el discurso oficial. Por un lado se habla de una soberanía agroalimentaria, que en realidad no se entiende muy bien qué es, cuando en realidad la Argentina es tremendamente superavitaria. Todos saben que, bueno, los ingresos en materia del complejo agroalimentario y particularmente de lo que es el sector, diría, granario en especial, considerando todo lo que es la materia prima y sus derivados, aceites, harinas y demás, gran ingreso de la Argentina. Se habla de una empresa testigo, como fue en su momento lo que, digamos, lo que hacía
librar un poco el mercado, y estamos hablando de los 80, en un marco absolutamente diferente al actual, la Junta Nacional de Granos. Y bueno, un poco para qué todo esto, cuando en realidad vemos que el tiempo ha pasado y en realidad ya no hay casos muy exitosos a nivel internacional, solo quedan en algunos países, diría yo, bastante limitados y poco desarrollados, una intervención más grande del Estado, pero en realidad ha desaparecido. Es un comercio básicamente entre privados. Finalmente, un tema que a todos nos preocupa es, bueno, la inseguridad y la violencia, que en alguna medida parecía un aspecto que el campo estaba exento, ¿no? O sea, el tema de los famosos roturas de Ciro Bolsa, el tema de algunos tema de campos, en fin, una serie de cosas que, digamos, el productor va incorporando y va generando una suerte de preocupación cada vez mayor en lo que se refiere a sus bienes, ¿no? Calculemos que en muchos casos se ha visto que ha sido violado en alguna medida el tipo de bienes en productores chicos, ¿no? O sea, no estamos hablando de grandes estancias, ni de grandes extensiones de campo, ni mucho menos. Lo cual, bueno, es un tema que es bastante complejo y que está, creo yo, bastante relacionado con lo que es esta famosa grieta, esa famosa, digamos, dicotomía que se da entre lo que es el campo y la ciudad, donde en realidad los últimos, o sea, nosotros los que vivimos en los centros urbanos, no terminamos de entender muy bien el aporte que hace el campo y en alguna medida la importancia que tiene en este sentido. O sea, mercadería que se pierde es mercadería que tenía por destino la exportación y eran dólares que iban a ingresar y que, bueno, son dólares que hoy en día son realmente muy, muy importantes para las finanzas. Así que, bueno, luego de este repaso muy, muy rápido de las claves para el 2021, nos vamos a ir ya metiendo un poco más de lleno en los aspectos que hemos citado anteriormente. Por un lado, el famoso tema de si viene o no viene la niña. Este es uno de los gráficos últimos que da la NOAA, que es un ente gubernamental de los Estados Unidos, donde trabaja básicamente en la parte de probabilidades climáticas y demás, y marca la evolución desde junio, julio, agosto, o sea, trimestralmente, de este año hasta el febrero, marzo y abril del próximo año. Acá lo que se distingue son dos aspectos, yo creo, bastante claros. Por un lado, la barra roja, que es la probabilidad que se dé un evento niño, o sea, un evento que produzca mayor nivel de precipitaciones, un evento neutro, que sería la raya o la barra gris, y el azul, que es las probabilidades de la niña. No nos dice demasiado, porque en realidad cuando lo vemos entre lo neutro y la niña están en niveles relativamente similares, pero sí claramente crece la expectativa, incluso supera el 50% entre los meses justamente que hacíamos referencia anteriormente, o sea, septiembre, octubre, noviembre, todo lo que es primavera, verano en nuestro hemisferio. Y las posibilidades, digamos, empiezan a ser bastante más claras de al menos, insisto, quizás no presentarse una niña como tal, pero sí un aspecto, digamos, climático neutro con tendencia a un menor nivel de precipitación. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, habida cuenta, en especial, la redundancia, de lo que es la próxima siembra de granos gruesos. En el trigo la situación es totalmente diferente, ahora vamos a verlo en detalle, pero esto estaría impactando particularmente, sobre todo cuando uno ve el último trimestre, el primer trimestre del año próximo, bueno, esas posibilidades de menores niveles de precipitación. En la próxima, lo que estamos viendo es el clima en la región pampeana, básicamente la de mayor concentración
de cultivos, incluso también lo que es NEA y NOA, donde se muestra que en realidad estamos viviendo una situación bastante atípica y que podríamos definirla como de dos sectores en particular. Es la zona de NEA, NOA, gran parte de Santa Fe, gran parte de Córdoba, con desde precipitaciones. En algunos casos eso llevó a que se redujese el nivel de siembra de trigo, y otra zona que está con una humedad adecuada, incluso con excesos hídricos importantes. Ese es lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluso el pleno sur de la provincia de Buenos Aires, ya en la medida que nos vamos hacia Patagones, hacia la zona de la bota de Buenos Aires, la situación quiere, pero el centro-sur, con un buen nivel de agua, pero en algunos casos con exceso, ha llevado a una redefinición también en lo que es el área final de siembra. Y ahí ya nos metemos un poco en lo que estamos hablando hoy en día en relación a lo que es las expectativas de siembra para el próximo. En esta gráfica claramente aparece un trigo que en algún momento se había ubicado en 7 millones de hectáreas para el ciclo 2021, y que hoy se está hablando de 6.700.000, incluso hay gente que habla de 6,5 millones, las bolsas en particular están viendo un estancamiento claramente en lo que es el área sembrada, por efecto justamente de estas inclemencias climáticas tan dispares, ¿no? Por un lado algunos aspectos positivos, por otro excesos hídricos. Por lo cual, la situación estaría básicamente cambiando entre sí. En el caso del maíz, habíamos partido de una base muy pauta de por lo menos mantener el nivel de área respecto al año pasado, cerca de las 6.200.000. Bueno, esto se fue deteriorando a medida que iban pasando los meses, se veían precios relativamente más bajos, y hoy en día se está estimando un volumen a sembrar no mayor de 5.800.000 hectáreas, lo cual eso marca casi una caída del 7%, sería una de las más bajas del trienio, aunque de todas formas es un nivel que, si uno lo infiere a los últimos 20 años, sigue siendo todavía atractivo. Y después vamos a los oleaginosas. Obviamente esta caída de maíz y este ajuste en alguna medida de trigo lleva a que, es factible que haya una leve expansión de la soja, ya sea como soja de primera o soja de segunda en la rotación con trigo. Seguramente también y en niveles bastante poco perceptibles, pero los precios así lo indican y llevan a que el productor que dedica su campo al girasol esté más atractivo con estos precios, y hay un pequeño avance en ese sentido. En realidad estamos de todas formas con una estructura que sigue siendo netamente a favor de los oleaginosos, casi 21 millones de hectáreas, que marcan el 57% del total, de un nivel de hectáreas finales que en realidad no difiere demasiado de los últimos 3 años, en torno a los 37 a 36,9 millones de hectáreas. En esta otra gráfica uno ve la evolución de lo que se ha sido en el tiempo los cereales y los oleaginosos. Recuerden que hasta mediados de los 90 había una supremacía clara por parte de los cereales. Esta se termina compensando con los oleaginosos por allá por los mediados de los 90, con la aparición de los nuevos materiales genéticamente modificados en soja, y de ahí en adelante crece exponencialmente hasta llegar casi al 70% de participación de los oleaginosos versus los cereales. Esto tendió, en los últimos ciclos y a partir de los cambios que fueron dándose en materia de retenciones a equilibrarse un poco más. Hoy estamos en una relación en torno al 55-45, 57-43, depende de los ciclos, pero bastante más sustentable, como sostienen los
Bien, si uno infiere a partir de lo que hemos visto de área sembrada, la producción estaría, digamos, con algunas modificaciones en la estructura, pero con niveles finales relativamente similares al ciclo anterior. Y acá dos o tres comentarios. Por un lado, un trigo que podría, a pesar de esta pequeña merma que se está dando en área en las últimas semanas, podría estar en niveles récord, llegando a los 20 millones de toneladas. Un maíz que bajaría a los 48 millones y medio, el más bajo del trienio también, como decíamos antes en cualquier área, y una soja que se estaría recomponiendo luego de un ciclo donde se esperaba un nivel mejor, el que estamos transitando hoy en día, de 50 millones de toneladas, algo más, y que se terminó, digamos, frenando por problemas climáticos hacia la época de cosecha. Lo cierto es que estamos, insisto, en torno a los 136 millones de toneladas, lejos de los 143, quizás no tanto, pero lo que me da la impresión que marca una suerte de estancamiento en lo que es el esquema productivo de la Argentina. Esto es bastante claro si uno lo ve a lo largo del tiempo, o sea, así como subió entre el 2008 y el 2012 por el efecto de los buenos precios internacionales, el 2012 hubo algunas pequeñas fluctuaciones y se ve una suerte de estancamiento hasta el 2016, donde hay cambios en materia de política agrícola y derecho de exportación, vuelve a crecer y ahora estamos viendo como una tendencia, insisto, a un nuevo estancamiento, llamémosle así, en materia de producción. Con lo cual, cuando hablábamos de las famosas 160 millones de toneladas en algún momento como proyecciones para mediados de esta nueva década, 2025, 2026, que parecía un horizonte realmente muy cercano de obtenerlo, bueno, hoy nos hace dudar un poco si en realidad vamos a seguir esa tendencia, ¿no? O sea, parecería un número, insisto, que en algún momento parecía demasiado cauto, hoy con reparos para ver si alcanzamos esos niveles de producción. Bien, nos empezamos a meter un poco más de lleno en cada uno de los commodities, empezamos con trigo. En trigo yo creo que lo más importante, y hoy empezamos a mostrarles lo que se estimaba el mes anterior y lo que se estima este mes para este ciclo, además de los dos últimos ciclos, donde se ve en materia de producción una muy leve ajuste hacia abajo, o sea, hay una pequeña merma, estamos hablando de cerca de 170 millones de toneladas, que tiene una suerte de correlato bastante similar en materia de consumos. Con lo cual, las existencias finales, que es un poco lo que siempre nos termina preocupando de su acumulación, no sufren cambios tan significativos y se sigue manteniendo una relación de consumo bastante alta. ¿Qué es lo que surge del esquema exportador? Bueno, una Rusia que recompuso su producción y que seguramente va a consolidar buenos números de volumen exportado. Una Europa que redujo notablemente su producción, que seguramente baja también su exportación, pero bueno, es una exportación más intracomunitaria, con lo cual no tiene un efecto tan nocivo en el marco de lo que es el comercio mundial. Estados Unidos sin cambios tan significativos, y dos países que recomponen en medidas importantes su nivel de exportación. Canadá por un lado y Australia por otro. Bueno, Ucrania tiene una pequeña caída que se compensa con las mejoras de Rusia, así que los soviéticos van a estar con una oferta interesante de exportación. Pero hago hincapié en Australia. Australia veníamos de niveles en torno a los 9 millones de toneladas, con unas sequías en los últimos 3 años muy fuertes, y en este ciclo se está esperando una muy buena cosecha que permite no solamente, digamos, incrementar muy fuerte su producción, sino generar un saldo exportable realmente casi del doble respecto de los últimos años. Lo cual, bueno, eso tiene un efecto sobre Argentina, donde en realidad
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está estimando cerca de 14,5 millones de toneladas, me parece un poco alto, pero bueno, es lo que está estimando los americanos, pero que tiene un efecto importante, decía, sobre Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina había cubierto en muchas medidas las necesidades de los países del sudeste asiático, del trigo australiano que no llegaba, obviamente, por falta de oferta. Y eso se vio claramente, por ejemplo, en un destino que no era tan tradicional de la Argentina como era Indonesia, y que estuvo prácticamente a la par respecto a las exportaciones brasileñas, que es el gran destino argentino. Con lo cual, en este ciclo vamos a tener una competencia de todas formas bastante fuerte, no solamente con el resto de los cultivos, con el resto de los países, sino en especial con Australia, que va a querer hacerse nuevamente de los clientes tradicionales. Si lo analizamos desde el punto de vista del trigo en materia de oferta y demanda local, bueno, si nos vamos a la segunda columna, 19-20, estamos prácticamente terminando este ciclo con algunos moles, ¿no? En realidad vemos unas compras de la industria que es todavía bastante magras, estamos a casi 7, vamos a arrancar casi 8 meses del ciclo y todavía falta bastante por comprar, y excesos de compras en materia de exportación. Lo cual, digamos, trigo no va a faltar, más tenemos stocks importantes, pero seguramente están en distintas manos. Porque el trigo que estaba en materia digamos, de reserva para la exportación, empieza ya a pensarse en vender más hacia el consumo interno que dirigirlo hacia el exterior. Claramente aparece cuando uno observa las compras de la exportación, estamos hablando de datos al 1 del 7, que hay 15 millones de toneladas compradas, cuando en realidad la exportación no debería exceder de las 12 o 13 millones, con lo cual tiene un exceso de compras que evidentemente van a ir hacia lo que es la molienda local. Y eso explica en alguna medida lo que son los precios actuales. Recuerden que el trigo está en valores que habían sido más altos todavía, pero que de todas formas no son menores, en torno a los 208, 209 para Buenos Aires, 203 para Rosario, con una brecha que se ha achicado notablemente. Antes teníamos un spread de casi 10, 15 dólares, hoy mucho más corto. Con lo cual, bueno, marca en alguna medida la necesidad de la molinería por hacerse de mercadería y al mismo tiempo de una mercadería de mejor calidad. Con lo cual, bueno, esto hace que la oferta local, ya sea en los puertos de Río como en Buenos Aires, incluso en las zonas del sur de la provincia de Buenos Aires, se haya en alguna medida, digamos, recalentado. ¿Qué pasa en el próximo ciclo? Bueno, vamos a tener una oferta, yo creo, bastante buena, similar, un poquito más alta que la del ciclo anterior, producto de una producción mayor, pero unos menores. Vemos que la exportación podría reiterarse en torno a los 13 millones de toneladas, pero algo que me estaba llamando mucho la atención es el ritmo de ventas de los productores. Hacíamos referencia al principio. Observen que las compras al 1 de julio ya están cercanas a los 3 millones de toneladas. Eso es casi el 20% de lo que se terminaría exportando. Las compras de la industria son realmente muy bajas. Pero la exportación está realmente muy activa en ese sentido. No solamente en materia, digamos, de volumen a comprar, sino volumen con precio hecho. 3 millones, hay 2 millones, como dice el cuadro, ya con precio hecho. Con lo cual, bueno, esto asegura en alguna medida que el productor tiene esta gimnasia de la que hablábamos mucho más desarrollada, y cuando ve un precio relativamente atractivo, en torno a los 170 dólares, como estamos viviendo hoy en día, termina liquidando parte de su futura cosa. Estos son todos operaciones. El punto es si somos o no competitivos en materia de trigo a nivel internacional. En este cuadro, bueno, hay una serie de números que después ustedes lo podrán ver quizás con más tranquilidad. Simplemente lo que estamos planteando es
con destino a Brasil. La calidad del trigo, el primer cuatrimestre vamos a estar en una competencia directa con todos los orígenes, por el hecho de que, bueno, está apuntando más que nada Argentina a colocar no menos del 50% de su producción, como habitualmente lo hace en ese primer cuatrimestre, en los países del norte de África, sudeste asiático y demás. Y después va quedando, digamos, un resto que es básicamente el destinado a Brasil. Ahora, fíjense, si uno revisa los FOB de origen, acá hacemos el cálculo a Brasil, pero si uno revisa los FOB de origen de los distintos trigos, es el argentino prácticamente, le diría, el más barato del mundo, con excepción del ruso. Bueno, tienen otras características, otro tipo de calidad y demás. Bien, si uno aplica un flete, en este caso, con destino a Brasil, más los impuestos, más en lo que nosotros llamamos el arancel externo común de lo que es el conclave de Mercosur, hace que, bueno, las diferencias sean realmente muy grandes entre lo que es el valor argentino para Brasil respecto al valor de cualquier otro origen. Incluso, fíjense en las últimas dos columnas, si no lo tomamos ese arancel externo común, la ventaja, a veces siempre negativo, es realmente importante de todas formas, ¿sí? ¿Y por qué decimos si no lo tomamos? Bueno, porque todos sabemos que estamos viviendo una suerte de crisis a nivel de Mercosur. Hay una cuota sin arancel cerca de 700.000 toneladas por propiedades brasileras para cualquier origen, todavía no han sido cubiertas en su totalidad, pero bueno, es una, digamos, una suerte de apriete, digamos, entre comillas, de los brasileros para levantar este arancel y poder comprar en cualquier parte del mundo. De todas formas, acá queda muy claro que no solamente es el más barato, sino que goza de diferencias importantes para con Brasil en materia de flete. Estamos solamente a 3 días de navegación a los puertos principales de Brasil, versus 15, 16 en el caso de los Estados Unidos, o 30 y pico de días en el caso de Rusia. Lo cual, todo eso hace pensar que, bueno, obviamente Brasil va a seguir comprando. Cuando uno hace un análisis ya un poquito más abajo en este cuadro de lo que es los márgenes hoy de la exportación, tomando un FOB oficial. ¿Por qué oficial? Porque todos sabemos que, bueno, el Estado marca un nivel de precio FOB determinado, al cual se liquidan las divisas, pero al mismo tiempo se aplican los derechos de exportación. Y normalmente a veces es un poco más alto. Fíjense que estamos hablando de 206 el valor real, 210 el oficial. A pesar de eso, si tomamos el oficial, aplicamos los gastos de exportación, básicamente lo que llamamos FOBI, sacamos los derechos de exportación, estamos en un nivel todavía competitivo, si quisiéramos llamarlo así, donde el margen, si bien es relativamente bajo, es operable, digamos, desde el punto de vista del exportador. Pero como conclusión de todo esto, sigue siendo el trigo argentino el más barato. Es importante tenerlo bien en cuenta. Vamos al maíz. En el caso del maíz se da algo similar desde el punto de vista internacional. Las primeras previsiones del ciclo 2021 en junio marcaban casi 1.188 millones de toneladas, porque esto digo con tanta exactitud, y ahora 1.163, porque la diferencia entre ambos son 25 millones de toneladas. Ya van a ver por qué. El consumo en realidad baja, pero no baja en la misma proporción, lo cual automáticamente lo que estamos viendo es una caída en las existencias bien marcada, de 337 a 315. Estamos hablando de algo más de 20 y pico de millones de toneladas, lo cual es muy importante para bonificar los precios a nivel internacional. ¿Quiénes son los actores? Bueno, Estados Unidos sigue siendo el principal exportador. Brasil va a tener una cosecha seguramente muy buena y se consolida como el segundo. Y estamos nosotros peleándole a Ucrania o
resignando, si pensamos en Ucrania-Rusia como un conjunto, al cuarto puesto con casi más o algo menos de 34 millones de toneladas. Pero lo importante de esto, insisto, existencias finales cayendo y pasando de niveles del 29% respecto al consumo, de las más altas que habíamos vivido en los últimos años, a 27%, que es una de las más bajas justamente de los últimos 3 años. Así que hay un cambio ahí bastante significativo. ¿Por qué este cambio? Por esta otra placa. Miren, acá estamos hablando del maíz de oferta y demanda de los Estados Unidos. Solamente 2 números o 3 que me parecen relevantes para comentar. Áreas sembradas, si van al 2019-2020, fueron 36.3 millones de hectáreas. La previsión en junio era 39.3. Había 3 millones de hectáreas más previstas a la siembra. Hoy las previsiones son de 37.2. O sea, no alcanza a 1 millón más que el año pasado. Es decir, que las expectativas son bastante más bajas. Vamos a la producción, por ahí abajo, dice 345 el año pasado, 406 las de junio, hoy 381. ¿Cuánto da esto? 25, bueno, poco menos, pero gran parte de, estamos hablando de entonces, 381, casi 20, sí, 20 y pico, 25 millones de toneladas que son las que reduce el mundo. Estados Unidos es el que está marcando hoy un poco el timing de la producción y también la de los precios. Recorremos un poco su uso, bueno, el forraje puede ser que disminuya un poco, también el tema de los usos industriales, el etanol se mantendría, el uso interno obviamente va a bajar un poco, las exportaciones están previendo que se queden igual, con lo cual lo que estamos asistiendo es a una caída de stocks finales importante. El año pasado 57 millones, este año 84, primera previsión, ahora 67. ¿Eso qué hace? Hace que la relación interna de los Estados Unidos de stock consumo se reduzca, pero básicamente lo que está es tonificando el mercado. $126 que pensaban como promedio en Estados Unidos para el productor promedio del ciclo, hoy se habla de 132. Es decir, que hay una mejora que, bueno, es importante, son $6 y probablemente tienda a consolidarse en función a cómo evolucionan los cultivos. Hoy es temprano todavía para establecer cómo van evolucionando, no hay cambios tan significativos respecto al año pasado, pero sí hay un dato que es fundamental. El nivel de humedad en los suelos en los Estados Unidos es el más bajo de los últimos 20 años, de promedio de los últimos 20 años. Y el más bajo de los últimos 5, considerando año tras año. Con lo cual arrancamos mal. Está faltando agua en los Estados Unidos. Esto no quiere decir que vaya a haber un desastre de tipo, una caída significativa como fue la de los últimos 2 años, en particular la del año pasado, que de todas formas, a la luz, digamos, de sus rendimientos no son tan malos, pero sí encontramos un arranque en los cultivos que no es el mejor. Y es un tema realmente a tener bien en cuenta. Si nos vamos al maíz local, bueno, y ahí viene un poco la disyuntiva. ¿Qué va a hacer el productor? ¿Hará maíz? ¿Hará soja? Repasemos un poquito lo que es la 19-20. 19-20 tuvimos una producción de 52 millones de toneladas, muy similar a la anterior. La exportación muy ágil, muy, diría yo, atomizada en distintos países, básicamente los del sudeste asiático, los de norte de África, de Sudamérica, han completado ya prácticamente 26 millones de las 33 y pico previstas para este ciclo. Las compras van muy bien si uno las mide desde el punto de vista del total, no tanto cuando las mide desde el punto de vista de lo que efectivamente está a precio. ¿Y por qué eso? Porque estamos hablando de 22,8 millones de toneladas a precio y vemos arriba que las declaraciones de exportación, es decir, lo que ya tenemos previsto que se va a exportar efectivamente es 25,5. Ese es uno de los puntos que hace que hoy los precios estén en el disponible bastante más elevados. ¿Sí? Pasamos
al ciclo 2021. El ciclo 2021, bueno, nos encontramos con una producción ya algo menor, hablábamos de 48,5 millones de toneladas, una oferta obviamente menor, una exportación, por eso yo creo que en este caso difiere en alguna medida de lo que es la expectativa de los Estados Unidos, con lo cual la exportación, digamos, no creo que esté en los niveles similares a los que habla el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero bueno, 31 millones de toneladas no es menor. Acá también vemos un ritmo de compras muy importante por parte de los productores, hablando de cerca de 3 millones de toneladas, de casi el 10% ya vendido, de algo que en realidad estamos ni siquiera sembrado, o sea, digamos niveles parecidos en el caso del trigo. Acá estamos previendo, digamos, la venta de algo que recién se va a estar sembrando dentro de 3, 4, 5 meses. Con lo cual, un mercado parecería, o una matriz de oferta y demanda bastante más sana en el tiempo. Y finalmente entramos en los aspectos relacionados a la soja. En el caso de soja también hubo algún pequeño ajuste, en este caso no es tan significativo, estamos hablando de 363 contra 362,5, o sea, prácticamente las producciones no sufrieron cambios a lo largo de estos últimos 30 días. Se mantiene en el criterio de una muy buena producción en Brasil, una muy buena producción en los Estados Unidos, y una Argentina en 53,5 millones de toneladas, que es bastante coincidente con los datos que hoy estamos previendo que puedan darse para este ciclo. Lo que sí vemos es una industrialización que va creciendo en el tiempo, una exportación bastante dinámica, y un gran interrogante que es China. China y lo que ellos plantean como compras. Venían de 82 millones, el año pasado subieron a 96. Hay que recordar que hace 2 años, cuando estábamos en los 82, estábamos en una plena época de pandemia desde el punto de vista de lo que fue la peste porcina africana, donde se redujeron mucho los planteles de cerdo y por ende hubo una caída muy fuerte en el nivel de la importación. En el 19-20 sube y hoy se mantiene ese criterio de 96 millones de toneladas, lo cual hace que los niveles finales de existencias sean de los más bajos de los últimos años. Partíamos de casi 112 millones hace 3 años atrás, hoy estamos en 95, o si uno lo midiera en términos de esta famosa relación de consumo de 38, cosa que es bastante más optimista si uno lo quiere medir en esos términos respecto al tema de precios. En China se producen algunas novedades en estas últimas semanas, que es la exigencia por parte de muchos de los compradores que la mercadería esté libre de COVID-19, cosa que en realidad ha llamado la atención notablemente a todos los países importadores, porque aparentemente el virus no estaría transmitiéndose sería el vehículo, el grano, por un lado, y por otro lado, considerando los días de embarques, para el caso de China y desde Sudamérica, incluso desde los Estados Unidos, son muchos. En Sudamérica estábamos hablando de más de 5, lo cual parecería bastante absurdo. Pero empiezan a hablarse de este tipo de cosas y nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque puede ser una medida paraarancelaria que los chinos son bastante proclives a este tipo de cosas y que van generando que básicamente limitaciones para lo que es el comercio y en alguna medida que bajen los precios. Y esto en realidad es bastante complejo en el tiempo. Se está trabajando con la gente de las empresas como para, establecer algún tipo de protocolo sanitario, como para mostrar que en definitiva es imposible asegurarlo, pero que no sería lógico que hubiera una transmisión de este tipo de... El problema es que en realidad China es el ingreso, digamos, a Asia, y hay una suerte de espejo respecto a todo el resto de los países, y también para lo que son
no solamente las materias primas, sino los derivados. ¿De qué estamos hablando? Y básicamente estamos hablando de nuestro gran mercado, que es el sudeste asiático, Vietnam, Malasia, Tailandia, Filipinas, en fin, todos los que son los grandes compradores de harina de soja. Con lo cual, bueno, la situación se está volviendo bastante compleja, insisto, pero hay una suerte de cónclave entre todos los países exportadores, Estados Unidos básicamente, Brasil y nuestro país, para tratar de actuar de una forma más rígida y con un efecto más claro en resistirse a pedir más controles de algo que aparentemente no sería tan de todas formas, resumiendo este cuadro, insisto, baja esta relación de stock-consumo notablemente. Los precios, si bien hoy en día todavía no lo vemos, probablemente sean los que puedan tener mejoras más sustantivas en el tiempo de darse niveles de importaciones más altos. Esta es la soja, ya viéndola desde el punto de vista de lo que son los Estados Unidos. Acá también se reduce, pero se reduce imperceptiblemente. O sea, 30.8 millones del año pasado versus las 33.8, en realidad se mantienen en 33.9, con lo cual no solamente estamos igual, sino que hay un pequeño ajuste de unas 100.000 hectáreas adicionales. La producción es la misma, se mantienen también los conceptos de molienda, quizás un poco más altos, incluso la exportación también es la misma, pero lo notable es cómo en un marco prácticamente igual al del ciclo anterior, mejor dicho, al del mes anterior para este mismo ciclo, de stocks relativamente similares, incluso un poquito más altos, las previsiones son de precios más altos. Fíjense que veníamos de un ciclo como el anterior, de $312 para el productor, baja a 301 la previsión junio para el nuevo ciclo, y ahora vuelve a 302. Esto es lo que nosotros llamamos el efecto de contagio, el efecto de, en alguna medida, simpatía, como se dice en la jerga, de cultivos o de productos que son en alguna medida complementarios o suplementarios. O sea, en la medida que el maíz empieza a mejorar sus valores, también hay una respuesta en el resto, dado que todos, incluso en el caso del trigo también, tienen su componente de forraje. La oferta y demanda local, bueno, la oferta y demanda local todavía nos resta bastante en lo que hace a las 19-20. Fíjense, estamos en un nivel de producción de 50 millones de toneladas, exportaciones, yo diría, bastante más limitadas. ¿Por qué? Porque los márgenes son muy malos para los exportadores. Una molienda que entendemos puede ser mejor que el año pasado, pero con también algún tipo de interrogantes, porque no sabemos cuánto de disponibilidad tendrá de mercadería los productos, las industrias, y un nivel de compras que a la luz de lo que es en los últimos años, bueno, está prácticamente en el 50%, prácticamente en la mitad de eso. Un ciclo nuevo con mayor producción, exportaciones que van a estar rondando los mismos niveles. Recordemos que acá los brasileros y los Estados Unidos son los líderes en el tema. Apostamos a que la molienda sigue siendo un poco más alta, y un nivel de compras todavía muy tímido, del orden de 1.200.000 toneladas, para lo que es el ciclo nuevo, casi todas a fijar precios. Con lo cual, todavía hay mucho recorrido en cuanto a la soja nueva se refiere. Les hablaba de la rentabilidad. En esta placa donde presentamos, digamos, las rentabilidades bajo dos aspectos, en la primera parte lo que es el exportador, el crusher, digamos, el molinero exportador, y abajo el exportador de materia prima, nos encontramos que los números son bastante feos. Si uno está exportando aceite y harina, que serían las dos primeras columnas, todos son exportación de biodiesel de harina. Si le hacemos en el primero de los casos, los márgenes brutos son muy pobres, estamos hablando de $3, y mejorando para la nueva cosecha en 18. Los márgenes netos son negativos. O sea, hoy se pierde plata si uno está moliendo y vendiendo soja.
y se va a ganar bastante poco en abril del año que viene cuando tengamos la nueva cosecha. Esto se agudiza mucho más que con el biodiesel, en tanto y en cuanto, bueno, ustedes saben que con el tema del petróleo, la caída que ha sufrido en los últimos meses y demás, la competitividad que tienen los combustibles alternativos es bastante más comprometida. Y si observamos lo mismo desde el punto de vista de la exportación, de los márgenes para el exportador, hoy estamos hablando de una soja en torno a los $357, hoy pierden $8 si estuvieran haciendo una operación de estas características. Por eso es muy probable que no haya más, al menos por ahora, hasta que no mejoren los márgenes o que haya algún tipo de cambio en los precios FOB, no haya más exportación. Y si lo analizamos para el próximo ciclo, con $10 menos, fíjense, de 3.57 a 3.47 de precio FOB para la soja, igual estarían perdiendo entre 1 y 2 dólares, lo cual no es un gran negocio. Se plantea como una situación complicada para el punto de vista de la agroindustria, como hacíamos referencia en la primera de las placas en materia de lo que es todo el complejo grano. Y a partir de aquí le quería mostrar en las próximas 3 placas, en alguna medida, cómo es la rentabilidad del sector, viéndolo ya no desde el punto de vista del productor, sino desde el punto de vista del operador, del exportador, del molinero, del crusher, como se le suele decir al que muele soja. Fíjense las variabilidades que han tenido, acá estamos tomando desde el año 16 en adelante, tiene picos de mejoras por allá por el año 17, estamos hablando de exportación de maíz, pero en realidad está muchas veces con márgenes muy, muy exiguos, y los mejores márgenes se dan justamente cuando sale la cosecha. Eso es lo llamativo. Fíjense, repasemos rápidamente, excepto el primer año, el segundo en enero, marzo, tiene mejores picos, el 18, enero, marzo, bueno, poca mercadería, marzo mejora, y el marzo, mayo, mejora también para este ciclo. Y eso se está dando porque en realidad tenemos ahora una competencia en materia de maíz, que se está dando no solamente por los Estados Unidos, sino por Brasil. Por lo cual, muchas veces es preferible vender el maíz apenas se cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos un rango de a lo sumo 3-4 meses, abril, mayo, junio, julio, hasta que en agosto entra el maíz brasilero, y después posteriormente septiembre, octubre que entra el... Por lo cual, de todas formas, lo que quiero mostrarles en esto es que hay una suerte, digamos, de variabilidad y de márgenes bastante escasos si uno lo mide desde la óptica del... Esto es lo mismo desde el punto de vista de soja. Hay variaciones interesantes, hubo a la salida de cosecha también, de mayo hasta septiembre, después una caída, y hoy estamos en niveles realmente, como vimos anteriormente, bastante magros en materia de exportación de soja, lo cual no alienta demasiado a su exportación como materia prima, con excepción, bueno, de los momentos en que uno en realidad necesita sí o sí cubrir esos baches por falta de mercadería de los Estados Unidos o de los... Finalmente, el margen bruto industrial del exportador del complejo. Acá tenemos variaciones más significativas, mejores márgenes, también caídas importantes, mejores márgenes a lo largo del tiempo. Llegamos a 10, 15, 20 dólares, pero hoy una situación que se está mostrando nuevamente con pérdidas interesantes. Bien, esto en alguna medida está, digamos, conspirando contra la estructura de la producción de soja en Argentina. De ahí que su uso muchas veces está solamente en torno al 5-70%. ¿Por qué? Porque la producción no ha crecido tanto, la capacidad es muy alta, y tenemos la competencia también más los stocks de los productores, que muchas veces hacen que pasen de un ciclo al otro y se reduzca, digamos, la disponibilidad final de mercadería para su industria. Bien, ya estamos terminando. Simplemente les hago algunos tips
sobre las conclusiones principales de cada uno de los productos. Como dijimos, un trigo lo vemos hoy en el disponible realmente firme, dependiendo un poco de los puertos, pero con esa pequeña variabilidad que hablábamos entre Buenos Aires y Rosario, parecería muy lógico vender. O si no, seguir esperando si uno tiene realmente mercadería de muy buena calidad para consolidar básicamente en este segundo semestre que estamos arrancando niveles un poquito mejores de precios en torno a los 210, 215 dólares, que evidentemente son mucho mejores a los 160 que se vendió en su momento, que de todas formas marcaron un hito hacia inicios de campaña. Respecto a los nuevos valores, una vez más, y parecería como que se viene reiterando en los últimos ciclos, 165, 168, 170, habría que ir tomando posición. De hecho, vemos que muchos productores lo han hecho, prácticamente 3 millones de toneladas ya están colocadas en valores como estos. En maíz, bueno, la fuerte mejora vía USDA permitió que disponible empezar a recalentarse, 132 dólares, y después una leve recuperación en el tiempo, que hace en alguna medida que ya estamos entrando casi en competencia con Brasil y prácticamente no se ven variaciones en los precios. Yo creo que es el momento de vender. 132 dólares me parece más que atractivo. Y una nueva cosecha mucho mejor, en 135 se llegó a vender hasta 140 y 145 dólares en los momentos en que existían más conflictos desde el punto de vista del calado en los puertos de Río. Creo que son valores como para ir también tomando posiciones. Insisto, no es muy creativo lo que estoy planteando, pero muchos de los productores lo están haciendo, 3 millones de toneladas vendidas hoy en día, o si no, seguir esperando un poco más a ver cómo es el desarrollo de los cultivos en el hemisferio norte, que van a marcar el timing, sin lugar a dudas, de los precios futuros. Y finalmente soja tuvo una reacción por una demanda externa, importante en materia de el último coletazo de poroto y todavía de lo que es derivados, básicamente harinas y aceite, que se está llevando en gran medida a India, que permitió llegar a 235 dólares en el disponible. Algo más mejor se va recuperando en el tiempo, pero digamos no hay cambios tan significativos. Pero nos encontramos con una realidad de una cosecha nueva, en torno a los 220, 222, que sigue deprimida. O sea, vemos que a pesar de estos ajustes y la simpatía que hay, como decíamos, respecto al resto de los cultivos y todo, todavía no termina de arrancar. Creo que esto está muy en función, por un lado, lo que es el tema del fin de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, de algunos rumores que hay sobre nuevos conflictos de enfermedades en porcinos también en China, y básicamente de una guerra que todavía no concluyó entre los Estados Unidos y China en materia de aranceles y demás. Aunque hoy está mucho más light. ¿Por qué decimos eso? Porque si uno compara la cantidad de soja vendida en este ciclo, en la misma época del año pasado, hay un nivel de ventas mucho más alto. Es decir, que estamos asistiendo más a una suerte, digamos, de paso de comedia entre lo que es el conflicto chino-americano. Y bueno, en todo este esquema, ojo el clima. Ojo al clima que puede tener un efecto importante sobre lo que es el hemisferio norte, pero aclaremos también que se cierne también una gran interrogante para lo que es el... Bueno, lo dejamos acá, ahora abrimos después, cuando quieran ustedes, las preguntas. Les agradezco mucho y bueno, a su disposición. Bueno, Gustavo, muchas gracias, muy interesante poder escucharte nuevamente. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a las preguntas que hemos agrupado en busca de
poder responder la mayoría de las consultas. Bueno, creo que hay un problema técnico y se acaba de cortar la señal de Gustavo. Esperamos un segundo a que... Ahí está reconectándose. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí está reconectado Gustavo. Bueno, Gustavo, bueno, creo que llegaste a escuchar esa primera parte y justo se cortó. Gracias nuevamente y vamos a iniciar las preguntas para que puedas ir respondiendo. La primera, como insight, Australia con muy buena cosecha y Francia por lo contrario. ¿Cuál es el precio techo que están viendo para trigo enero-marzo 2021? ¿Y qué perspectivas hay de exportación a mercados como Asia y África? Bueno, Gustavo, nuevamente yo creo que se cortó justo cuando te estaba haciendo la pregunta. ¿Cómo Insight Australia con su muy buena cosecha y Francia por lo contrario? ¿Cuál es el precio techo que están viendo para trigo enero-marzo 2021 y qué perspectivas hay de exportación a mercados como Asia y África? Bueno, en realidad lo hemos desarrollado en alguna medida lo que es Australia. Bueno, se está esperando, como bien se dice, una muy buena cosecha después de varios años de sequía. Y Francia, por otro lado, bueno, ha tenido problemas serios, al igual que Alemania. Así que, bueno, el esquema de oferta y demanda mundial está, yo diría, bastante más ajustado en ese sentido. Ahora, las expectativas de precio obviamente varían en función a una serie de componentes, sobre todo cuando uno lo trata de bajar a lo que es el precio local. Pero básicamente yo creo que, bueno, hoy en día estamos hablando de niveles de valores en torno a los 200, 210 dólares para lo que es una primera etapa, o sea, competitivo a nivel internacional. Y me da la impresión que va a ser algo bastante similar a lo que ha sido este ciclo que llegó hasta niveles de los 240 dólares. ¿Y por qué hablo de esto? Por el hecho de que en realidad nos vamos a encontrar nuevamente, si no hay ningún tipo de intervenciones del Estado ni nada por el estilo, con una puja fuerte una vez más entre la exportación y la industria, que va a llevar, bueno, obviamente a tener una exportación muy dinámica en el primer cuatrimestre, orientada justamente a todo lo que es extra-Mercosur, básicamente sudeste asiático, norte de África y demás, y por otro lado, el segundo semestre en particular hacia Brasil. Así que establecer hoy un nivel de precios techo me da la impresión que podría, digamos, sin ánimo de equivocarme demasiado, estar en torno a los 230, 240, pero en el tiempo, ¿sí? O sea, no lo veo una reacción tan rápida en este sentido. Respecto, bueno, a lo que implica, digamos, el desarrollo de los mercados del trigo a nivel mundial, bueno, básicamente nuestros destinos se fueron atomizando. Ya no es solamente Brasil el gran consumidor, tenemos un sudeste asiático bastante dinámico en este sentido, con fuerte dependencia de lo que pasa en Australia, y obviamente un norte de África que va teniendo también una preponderancia bastante importante, juntamente con un Sudamérica que, bueno, entre los tres prácticamente hacen de un 85-90% del total de las exportaciones. Ok, gracias. Y siguiendo con trigo, ¿Brasil sigue siendo el principal comprador? ¿Y qué rol juegan las relaciones políticas actuales? Bueno, está un poco enganchada a la anterior, o sea, veníamos diciendo justamente que en el caso de Brasil, sí, sigue siendo el principal comprador. Como alguien decía hace muchos años, es nuestro segundo mercado interno, o un mercado interno ampliado. Y esto yo creo que se va a seguir dando independientemente de los problemas de índole políticos que están a veces latentes, ¿no? La tensión que hay a veces entre ambos países y demás. Yo creo que Brasil sigue persiguiendo en el tiempo la eliminación de los aranceles externos, particularmente en este caso del 10% en el caso de lo que es trigo, por el hecho de que ampliaría su espectro de compradores.
Ahora, cuando uno analiza los valores a nivel internacional, y creo que en una de las placas que he presentado, creo aparece claramente, sigue siendo el trigo más barato del mundo, el de Argentina. Y sobre todo cuando uno lo piensa en términos de Brasil. ¿Por qué? Porque ya sea con o sin arancel externo, tenemos 3 días de demora en la llegada de la mercadería versus, si uno lo piensa en términos de lo que es Estados Unidos, pueden ser 15, 16, 17 días, pensar desde Europa es casi un mes, Rusia bastante más, con lo cual eso sumado a la calidad del trigo argentino y al acostumbramiento del molinero brasilero para manejar esta mercadería, va a ser que va a seguir siendo el proveedor de al menos entre un 80 y un 90% del total de sus requerimientos. Requerimientos que no se han incrementado tanto en el tiempo, ¿no? O sea, eso es notable. En Brasil los consumos han fluctuado entre los 6,5, 7,5 millones de toneladas y está relativamente estancado, ¿no? Independiente de un crecimiento vegetativo de la población, que es mucho más alto, pero bueno, que se ha ido diversificando en otro tipo de alimentos. Okay. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más. Por favor, recuerden completar la encuesta que tienen en el mismo lugar donde podían hacer las preguntas. Ya deben tener disponible esa encuesta que nos ayuda a mejorar. Así que les agradecemos si la puedan completar. Te hago una pregunta. ¿Es verdad que nuestro principal cliente agroexportador es China? Si es así, ¿cuál es la causa de no poder diversificar? No, yo creo que no. Ahí hay un mito sobre China. China es el gran comprador del mundo, es la aspiradora de la soja a nivel internacional y de muchos productos, pero no es el gran no es el gran destino para Argentina, excepto en poroto de soja, obviamente, ¿sí? O sea, el poroto de soja, el 90% se destina a lo que es China. Pero hay que pensar que nosotros, en el marco de lo que es el comercio de trigo, que son no menos de 13 millones de toneladas, China no tenemos prácticamente envíos, o son muy limitados. Lo mismo pasa con maíz, que son autosuficientes. Y justamente en el complejo sojero aparece una suerte de especialización de nuestro país hacia lo que son los derivados de la soja. En el caso específico de lo que es el aceite, la harina y los biocombustibles, y en ninguno de los 3, excepto en el caso de aceite, que tiene algo más de preponderancia, pero yo les diría que, bueno, India supera ampliamente a China en ese sentido como fuerte comprador, no tiene relevancia. O sea, está solamente circunscripto a lo que es poroto de soja. No obstante ello, bueno, es el gran mercado mundial, con lo cual es un poco el que va marcando el timing de los precios. Y en definitiva, si uno lo piensa por esa vía, tiene una importancia relativa muy grande. Respecto a la posibilidad de atomización, y ese es otro tema también realmente interesante, hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de trigo, uno enseguida lo asocia, no sé, a algunos países del sudeste asiático. En este caso, de los últimos 2 años, por los problemas australianos, teníamos Indonesia, Tailandia, Vietnam y Brasil como los grandes compradores. Tenemos más de 50 o 60 destinos. En el caso de maíz están arriba de los 100 destinos, o sea, está sumamente atomizado, lo mismo que las harinas y los aceites. Así que, digamos, para cerrar un poco la pregunta, creo que la Argentina tiene se ha trabajado bastante bien en mercados alternativos muy, muy importantes. Perfecto. Bueno, y la última me parece interesante este tema, ¿qué cultivo alternativo a los tradicionales ves que puede crecer en área, teniendo en cuenta una mayor rentabilidad y también en pos de diversificación y buscando nuevas alternativas? En realidad, digamos, uno piensa en tradicionales cuando habla de los principales, digamos, el trigo, los forrajeros y los oleaginosos. Hay un forrajero en particular que fue tradicional y hoy ya no lo es tanto, que es el sorgo. El sorgo ha encontrado, digamos, un mercado muy interesante justamente en un país que hacíamos referencia recién, que es China, por el hecho de, bueno, que hay algunas restricciones para la entrada por un tema arancelario de Australia y de los Estados Unidos.
ahí estamos, digamos, ingresando con precios relativamente atractivos, yo diría muy atractivos, a tal punto que cuando uno hace un análisis entre lo que son los precios del sorgo versus los precios del maíz internamente, muchas veces supera el sorgo al maíz, cuando lo normal era que estaba por lo menos entre un 10 y un 15% por debajo. Ese es un mercado que se está desarrollando, no es todavía, no, si bien no es de nicho, todavía no tiene un volumen tan grande, estamos hablando de 500, 600 mil toneladas, y la otra es la arveja, que es otra de las, en este caso no tan tradicionales, pero cultivo al fin que también tiene una incidencia importante, y se nota que año tras año va mejorando notablemente su área sembrada, y me parece como relativamente rentable. Por otro lado, tenemos algunos tradicionales que los dejan de ser a veces tan atractivos. Este año, de pronto, una cebada no es tan atractiva como era 2 años atrás, donde teníamos una situación mundial mucho más restrictiva en materia de oferta. Así que bueno, estos son cultivos que van cambiando en el tiempo, pero me parece estos dos casos como para seguir básicamente el de sorgo en función a las demandas crecientes que tienen los chinos. Bueno, Gustavo, nuevamente muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en la charla. Es una forma que buscamos desde el banco de estar cerca y los invitamos a que puedan seguir participando en las siguientes charlas que vayamos ofreciendo con diferentes temáticas. Recuerden que esta charla va a quedar colgada en el mismo link que han recibido ya a partir de hoy. Bueno, y hasta luego. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, y a todos. Nos vemos hasta luego.